Hello book lovers, ¿cómo se encuentran? Espero que bien, bienvenidos a este su canal Andy Books 3. Yo soy Andy y pues hoy les traigo la guía definitiva para leer Cazadores de Sombras. Y pues bueno, yo estoy ya aquí preparado, ya me puse mi ángel mecánico. Y pues eso significa que vamos a hablar de la larguísima y extensa saga de los Cazadores de Sombras, que oficialmente lleva por nombre The Shadowhunter Chronicles. Y es una saga que es muy larga, tiene actualmente más de 20 libros publicados y faltan otros 4 más, entonces oficiales, faltan 4 más libros oficiales. Entonces pues he visto muchas guías en YouTube, pero siento como que les faltaba uno que otro detallito, uno que otro libro que como que no lo decían en el momento en que se tiene que leer. Entonces yo vengo aquí para remediar eso, aunque tampoco no crean que soy el más fan. De hecho la saga la conocí este año. Entonces pues yo he visto muchas guías en internet y no estoy diciendo que la mía es la perfecta, ¿verdad? Porque pues yo apenas conocí esta saga, pero en base a las fechas de publicación y a las historias cortas, yo siento que esta es la verdadera manera y la correcta para leer Cazadores de Sombras, para ir entendiendo puntos y ciertos personajes y ciertas historias que conectan con cada saga o trilogía. Entonces yo vengo aquí a darles mi guía, pero ustedes pueden seguir la guía que ustedes quieran. Entonces yo creo que sin más introducción podemos comenzar. Y pues el primer libro con el que tienen que empezar a leer la saga de Cazadores de Sombras pues es obviamente Ciudad de Hueso, que es el primer libro en la trilogía de Immortal Instruments. Esta edición en México llegó con la portada del libro 2, de hecho aquí se las pongo para que puedan verla, pero en inglés es esta, en inglés siempre ha sido esta la portada del primer libro. Nada más que tengo entendido que Editorial Planeta en aquel tiempo no quería atraer a más lectores a que leyeran la saga y pensaron que los hombres no leerían un libro en donde en la portada aparezca un chico semidesnudo, ¿verdad? Entonces le cambiaron la portada a la de Clary, que la portada de Clary es la portada del libro 2, pero bueno. El primer libro es Ciudad de Hueso, que estos libros, la saga principal, transcurre en 2007. Tienen que tener en cuenta esto porque cada fecha también tiene mucho que ver. Y entonces aquí seguimos a los protagonistas Clary, Jace, Alec, Magnus, Isabel, Simon. Y entonces este es el primer libro que tienen que leer para Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso. El segundo libro es Ciudad de Ceniza, que esta la portada que les digo que es en México es esta la del primer libro. Este segundo libro que tienen que leer es un poquito, no mucho más cortito que el primero, pero es igual de bueno. A mí personalmente este libro me gustó un poquito menos que el primero, pero igual es muy bueno. Entonces este es el segundo libro. Y por último, el último libro que tienen que leer para terminar la primera trilogía es Ciudad de Cristal. Ciudad de Cristal es el último libro en la trilogía de los Instrumentos Mortales, la primera parte, porque de hecho los Instrumentos Mortales no iba a ser saga, iban a ser nada más 3, pero pues Cassandra decidió expandir el universo y ya son muchísimos libros. Pero originalmente Cazadores de Sombras iban a ser 3 libros, y aquí en este libro la historia cierra perfectamente. Entonces sí, ese es el tercer libro que tienen que leer de Cazadores de Sombras, y aquí es donde se viene lo mero bueno. Muchas personas dicen que hay que intercalar los libros. La misma autora lo dice porque fue por fecha de publicación. Otras personas dicen que se pueden leer los libros perfectamente bien sin intercalarse, y yo opino lo mismo porque yo lo leí así. Pero es más disfrutable si los lees intercalados porque te das cuenta de las referencias, y con un plot twist al final de cierto libro te explota la cabeza. Entonces, después de terminar Ciudad de Cristal, que es una obra maestra, tienen que leer Ángel Mecánico, que ese es el primer libro en la trilogía de The Infernal Devices, o en español Los Orígenes. Este es el primer libro y estos transcurren en 1878, o sea, estamos hablando de casi 150 años atrás. Entonces estos libros conectan perfectamente con la segunda parte de la trilogía de The Immortal Instruments, que son los próximos que les voy a decir. Pues después de Ciudad de Cristal, Ángel Mecánico. Luego sigue Ciudad de los Ángeles Caídos, que este es el cuarto libro en la saga de los Instrumentos Mortales. Después es Príncipe Mecánico, que este es el segundo libro en la trilogía de los Dispositivos Infernales, Infernal Devices. Que por cierto este libro es maravilloso, me encanta, lo amo, y en la portada aparece el amor de mi vida, que es Jem Carstairs. Y es una obra maestra, definitivamente esta es una obra perfecta, no le encuentro ningún pero, es un libro maravilloso de principio a fin. Es perfecto, tiene de todo, tiene romance, tiene acción. De verdad que este es una obra maestra, Príncipe Mecánico. Es de lo mejor que ha escrito Cassandra Clare. Después sigue
Ciudad de las Almas Perdidas, que este es el quinto libro en la saga de los instrumentos mortales. Entonces después del Príncipe Mecánico sigue este, Ciudad de las Almas Perdidas. Aquí es donde empieza lo que les digo de los detallitos que yo quería agregar. Muchas personas después de leer Ciudad de las Almas Perdidas se avientan Princesa Mecánica, pero después de ese sigue Cazadores de Sombras y Subterráneos, la guía esencial. Y déjenme decirles que este libro no lo he leído porque yo no sabía, pero estuve investigando y este libro prácticamente se publicó en el año 2012, o los relatos están publicados en el año 2012. Entonces este libro se publicó en 2012 y este igual. Entonces primero lees este y luego lees este. Estos relatos no son canónicos. En sí este libro no es importante leerlo, pero tiene así como que vista de los autores, de otros autores hacia el mundo. Entonces pues si quieres leer todo el mundo y todo el material de Cazadores de Sombras, después de Ciudad de las Almas Perdidas sigue este chiquito, que es Cazadores de Sombras y Subterráneos. Yo no lo he leído como se los he dicho porque no lo sabía, pero pues próximamente lo estaré leyendo. Pero sí, después de leer Ciudad de las Almas Perdidas sigue este. Después de Ciudad de las Almas Perdidas sigue Princesa Mecánica, que este libro es también una obra maestra. Yo creo que es igual de bueno que Príncipe Mecánico, los dos están empatados. De hecho, yo después de leer Príncipe Mecánico, yo no creí que este libro fuera a ser superado por nada, ni por ningún otro libro de Cassandra Clare. Entonces llegó Princesa Mecánica y me dio un golpe y se llevó la corona. En sí este libro es muy bueno. Yo digo que este libro es perfecto de principio a fin, al igual que Príncipe Mecánico, pero una escena antes del epílogo se llevó el libro, definitivamente. O sea, si en esa escena yo creo que este libro hubiera sido... O sea, Príncipe Mecánico se hubiera quedado en el número 1. En mi corazón Príncipe Mecánico sigue siendo número 1. Pero bueno, es un libro muy bueno, tiene un final desgarrador, es un final perfecto, es un final que me hizo llorar, pero a la vez es un final que fue muy bonito. Cierra completamente el círculo que Cassandra Clare creó. Y pues este es el tercer libro en la trilogía de los dispositivos infernales. Es el final, por si no lo había dicho, pero sí. Princesa Mecánica es el que sigue después de Cazadores de Sombras y Subterráneos. Después de Princesa Mecánica, aquí viene ahora sí otro de los puntos que por lo regular en las guías que yo he visto nadie menciona, y el libro que sigue es Las Crónicas de Magnus Bane. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, miren, hay una incógnita. Lo que pasa es que este libro tiene 10 relatos. Bueno, esta edición que yo tengo tiene 11 relatos. Esta edición se publicó como tal en papel. Se publicó en 2014. Se publicó después de Ciudad del Fuego Celestial. Entonces la gente por eso dice que tiene que leerlo después de Ciudad del Fuego Celestial. Pero no se equivoquen, no se confunden. Este libro lo tienen que leer antes de Ciudad del Fuego Celestial, después de Princesa Mecánica y antes de Ciudad del Fuego Celestial. Y dirán, ¿por qué? Bueno, Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan y Maureen Johnson son autoras que coescribieron todos estos... Bueno, estas autoras coescribieron con Cassandra Clare Las Crónicas de Magnus Bane. Entonces son relatos pequeños que se basan en la vida de Magnus Bane. Por ejemplo, tenemos relatos que transcurren en 1971, o el primero que transcurre en 1791, y así. Entonces estos relatos no te spoilean absolutamente nada, sino que más bien te ayudan a entender un poco más al personaje, que es uno de los personajes favoritos por todos los fans de Cazadores de Sombras. Entonces déjenme decirles que los relatos de este libro se publicaron en el año 2013. Se fueron publicando uno por mes hasta la publicación de Ciudad del Fuego Celestial. Y de hecho, el último relato, que se llama The Voicemail of Magnus Bane, creo que en español se llama El buzón de voz de Magnus Bane, transcurre poquitito después del final de Ciudad de las Almas Perdidas. Entonces no tiene sentido leerlo después de Ciudad del Fuego Celestial, cuando este prácticamente no te spoilea absolutamente nada, sino que más bien te ayuda a entender ciertos puntos que se mencionan en el libro 6 de la saga principal. Porque, o sea, igual si no lees este libro no hay problema, pero si quieres leer todo el mundo y entender las referencias, es perfecto leerlo antes de Ciudad del Fuego Celestial, porque así entiendes ciertas acciones que hacen los personajes. Entonces sí, yo les recomiendo que lo lean antes de Ciudad del Fuego Celestial, porque los va a ayudar muchísimo a entender situaciones que van a pasar allá. Y a mí personalmente se me hace tonto leerlo después, porque en sí si lo leo después es regresarme a el final de Ciudad del Fuego Celestial y pues no tiene sentido. Entonces mejor seguir con la línea, ¿no? Pero bueno, después de toda esa explicación, después de Princesa Mecánica, Las Crónicas de Magnus Bane. Después de Magnus Bane seguiría el Shadowhunters Codex, y esta es otra
otra cosita que les digo, que este libro también se publicó antes de El Fuego Celestial. De hecho tengo la primera edición y si se fijan detrás no viene el libro de Ciudad del Fuego Celestial porque ni siquiera se había publicado. Entonces sí, ese es otro libro que tienen que leer antes de Ciudad del Fuego Celestial. Y en sí no spoila nada, es una guía, es un libro que de hecho los mismos cazadores de sombras utilizan en su universo. Está completamente ilustrado, tiene muchas explicaciones que son los Nephilim, que son las runas, los demonios, las brujas, los vampiros, los hombres lobo, los ángeles. O sea, es una guía, es como un librito que le dan a los que quieren ascender o que todos los cazadores de sombras deben de tener para que entiendan un poquito más. Y es, digamos, como un libro de estudio. Por ejemplo, nosotros los lectores, a nosotros nos hacen entender como que somos mundanos y queremos ascender a ser Nephilims, y este es como que nuestra guía de estudio, y está muy bonito. No lo he leído tampoco, pero próximamente lo estaré leyendo. Es que cuando yo empecé con los cazadores de sombras yo ni siquiera iba a leer los libros de relatos, pero pues al final cambió. Aparte pues tiene una portada muy bonita, es una edición muy preciosa, también es primera edición y sí, y también, no sé, es un libro muy bonito. Entonces sí, después de leer Las Crónicas Magnus Bane sigue El Códex de los Cazadores de Sombras. Solamente está en inglés, este libro solamente sale en inglés. Después de haber leído ahora sí Las Crónicas de Magnus Bane y El Códex de los Cazadores de Sombras, sigue finalmente Ciudad del Fuego Celestial. Este es el libro final en la saga de los instrumentos mortales. Entonces, ahora sí llegó el momento de darle fin a esta saga de 6 libros. Que créanme que este libro es buenísimo. O sea, a mí me encantó muchísimo, tiene mucha acción. Y pues a los personajes ya los amo con toda mi alma desde el inicio. Entonces la evolución que tiene Clarissa desde el primer libro hasta este es magistral. La de Jace no se diga, la de Alec tampoco. Todos los personajes fueron creciendo a través de los libros, porque son 6 libros y tuvimos mucho más para desarrollar las historias de cada uno. Entonces sí, el libro que tienen que leer después es Ciudad del Fuego Celestial, y cerramos por fin con Los Instrumentos Mortales. Después de finalizar con Ciudad del Fuego Celestial, ahora tienen que leer Tales from the Shadowhunter Academy. Este es otro libro de historias cortas como el de Magnus Bane, y igual se publicó un relato por mes hasta la llegada de Lady Midnight, pero este libro se publicó después de Lady Midnight en la edición en papel, pero los relatos se publicaron antes. Entonces este libro lo tienes que leer antes de Lady Midnight. En sí este libro no diría como que te ayuda mucho a entender la siguiente trilogía, porque la verdad es que no, pero sí te ayuda a comprender ciertos puntos, como por ejemplo el personaje de John que aparece me parece en Lord of Shadows. Y pues es un personaje que ante la vista de las personas que no vieron este libro es X, pero si lees este libro y ves al personaje ya vas a entender un poco del porqué de su presencia. También es muy importante porque este libro larguísimo funciona como un tipo epílogo a lo que fue Ciudad del Fuego Celestial con Simon Lewis, que es un personaje que al principio a mí no me caía bien y me terminó fascinando. Es un libro muy bueno, me gustó mucho. Este está escrito por Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson y Robin Wasserman, y debo decir que fue 5 estrellas. Todos los relatos me gustaron muchísimo, pero si tendría que decir mis relatos favoritos de este libro, yo creo que serían Welcome to Shadowhunter Academy, que es el primero, Nothing But Shadows, Born to Endless Night, y ya se me olvidó cómo se llama el último relato, y Angels Twice Descending. Esos relatos fueron maravillosos, fueron magistrales, fueron perfectos, y les recomiendo muchísimo este libro. Tampoco está en español, este libro tampoco está en español, pero no tiene un nivel de inglés muy alto. Si lo quieren leer simplemente, y tiene un nivel de inglés un poco medio alto, da una oportunidad. Yo con este libro me tardé un mes porque leo inglés, pero pues sí tarda un poquito más, pero vale muchísimo la pena leer este libro. Se los juro que les va a ultra fascinar. Y pues ahora sí seguiría este libro. Después de leer ese libro sigue Lady Midnight, que este es el primer libro en la trilogía de The Dark Artifices, o en español que se llamó Renacimiento, y aquí sucede 5 años después de Los Instrumentos Mortales. Esta transcurre en el 2012 y tenemos de protagonistas a Emma Carstairs y a Julian Blackthorne, que fueron personajes secundarios en Ciudad del Fuego Celestial. Aquí seguimos historia, transcurre en Los Ángeles. De hecho, los dispositivos infernales transcurren en Londres y Los Instrumentos Mortales en Nueva York. Bueno, transcurre en Los Ángeles, y este es el primer libro que abre la nueva trilogía. Es muy bueno, me atrevo a decir que sí es bueno, es un libro muy bueno.
pero sí me costó meterme en la historia. Siento que en este punto Cassandra Clare ya evolucionó demasiado como autora y nos está contando una historia más planeada, una historia que tiene más matices y que a futuro nos va a dar algo muy sorprendente. Entonces sí es un libro que hay que tomar a la ligera. Sí, al principio puede que esté un poquito lento, pero se los juro que vale muchísimo la pena. Es maravilloso, es genial y la portada es preciosísima. Entonces seguiría Lady Midnight. Después de leer Lady Midnight sigue Lord of Shadows, que este es el segundo libro en la trilogía de Dark Artifices, y este libro es maravilloso, es magistral, es perfecto, no le pongo ni un solo pero, fue divino, no se alcanza a notar porque los post-its yo los pongo muy adentro, pero está llenísimo de post-its. O sea, si Lady Midnight tenía post-its, este prácticamente tiene el doble de post-its. O sea, tiene muchísimos, porque la verdad es que es un libro que es buenísimo. Tiene 700 páginas y es un libro larguito, y la letra de hecho ya es más pequeña a comparación de los libros anteriores, pero es un libro que vale muchísimo la pena. Lord of Shadows, definitivamente yo creo que se queda en el número 2 de mis libros favoritos de Cazadores de Sombras. Renacimiento, por supuesto, porque en general tengo otro libro favorito. Es un libro donde aquí Cassandra Clare ya mete un poquito de terror, ya mete high fantasy, y también vemos la evolución de los personajes, muchísima evolución de personajes. Julian Blackthorne es quien protagoniza la portada y es un personaje que a mí me encanta, lo amo, y el ver este libro como él haría todo por defender a su familia es maravilloso. Tengo la primera edición que venía con las runas, y pues sí, después de leer Lady Midnight sería el segundo libro, que es Lord of Shadows. Ahora, aquí va otra de mis intromisiones. Después de leer este libro, mucha gente se va directo con Queen of Darkness, pero no, tienen que hacer una parada en Ghost of the Shadow Market, que este es el libro del hermano Zachariah que nos cuenta sus aventuras a través de los mercados de sombras. Este personaje es alguien muy importante, pero yo digo que el simple hecho de decir su nombre ya es un spoiler, así que no lo voy a decir, porque a mí me lo spoilearon y créanme que fue un dolor muy fuerte saber quién era él. Pero bueno, entonces es muy importante que los relatos que tenemos aquí los leamos antes de Queen of Darkness, porque nos cuentan cosas muy importantes que nos vamos a dar cuenta en el libro, o quizá no. Por ejemplo, nos cuenta un poco del origen de Kid, de Kid Rock. Nos cuenta un poco sobre... De hecho, las dos primeras historias son como una introducción a lo que va a ser The Last Hours, las últimas horas. Entonces sí vale mucho la pena leer, pero tienen que leerlo hasta el relato número 8, que es Through Blood, Through Fire. En español creo que se llama A través de la sangre, a través del fuego. De nuevo, este libro no está en español, pero pueden encontrar por ahí una traducción, me parece. Y este es el último relato que tendrían que leer antes de Queen of Darkness, que son estos. Son 8. Son 8 relatos. Y transcurren también en diferentes años de la vida del hermano Zacarías. Y nos va contando diferentes historias. Por ejemplo, una que sí les puedo contar, nomás por encimita, es Son of the Dawn, que es cuando Jace llega a la vida de los Lightwood en el año 2000, me parece. Y sí, tienen que leer esos relatos. Después de leer Ghost of the Shadow Market, los primeros 8 relatos, porque son 10 los primeros 8, tienen que leer Queen of Earth and Darkness. Este es el libro final en la trilogía de The Dark Artifices y es un libro gigantísimo. O sea, la primera edición tiene 912 páginas porque tiene un relato extra. Y sí, yo tengo mi separador aquí, pero es porque estoy haciendo unos apuntes en el libro y me falta la otra mitad, pero no me puedo estar corriente con esos apuntes y debo hacerlo ya. Y pues sí, este libro es maravilloso, es perfecto, es un final muy explosivo, muy bueno. Tiene un plot twist al final que jamás me imaginé. Es maravilloso, es un libro maravilloso y me encantó como no tienen una idea. Siento que aquí Cassandra Clare ya es una autora súper experimentada y ya explotó con todo lo que ella sabe y conoce. Y aquí logró meter muchos temas de política, de un poquito de transfobia, mete temas LGBT. O sea, es una explosión de todo lo que Cassandra Clare nos lleva mostrando poco a poco en los libros anteriores. Yo diría que este libro es como un Ciudad del Fuego Celestial, pero 1000 veces mejor, definitivamente. Y tenemos una batalla final que es tan caótica, o sea, es tan perfecta,
que yo me sentí dentro de la batalla peleando, ayudando a mis queridos cazadores de sombras porque no les pasara nada. Entonces sí, es un libro muy intimidante, pero créanme que vale muchísimo la pena. Y yo personalmente, yo diría que The Dark Artifices para mí es la mejor trilogía en el mundo de Cazadores de Sombras hasta ahorita, porque es la única a la que le he dado 5 estrellas a cada libro. En las trilogías anteriores a Ángel Mecánico le di 4 estrellas, a Los Instrumentos Mortales, a Ciudad de Ceniza le di 4 estrellas, entonces a esta Lady Midnight, Lord of Shadows y Queen of Darkness les he dado 5 estrellas a cada uno. Entonces sí, después de leer Ghost of the Shadow Market, los primeros 8 relatos, sigue este. Después de leer ese, regresamos con Ghost of the Shadow Market, pero ahora leemos los últimos 2 relatos que transcurren en 2013, o sea, un año después de lo que pasó aquí. Esos 2 relatos son muy importantes porque nos van a dar una introducción muy choqueante a lo que va a ser The Wicked Powers, que es la trilogía final, que de hecho Cassandra Clare ya anunció los títulos y yo estoy asustado con el último título, que es The Last Shadowhunter, que en español sería como el último cazador de sombras. Entonces después de Queen of Darkness regresan a Ghost of the Shadow Market para que el hermano Zacarías los ilumine a los últimos 2 relatos, que son la cúspide de lo que va a ser The Wicked Powers. Después de leer ese libro seguiría los libros Malek, que son The Red Scrolls of Magic y The Lost Book of the White. Mucha gente dirá, no, pero ¿por qué pones The Lost Book of the White si ese libro salió años después? Sí, pero no tiene absolutamente, o sea, no te arruina las historias, porque este libro transcurre en 2007 y este libro transcurre en 2008. Este transcurre después de Ciudad de Cristal y este transcurre después de Ciudad del Fuego Celestial, entonces no te arruina absolutamente nada. Y yo lo recomiendo leerlos así seguiditos, porque son muy cortitos. No los he leído, de hecho no los he leído, pero he investigado y sé que transcurren en esos años, entonces obviamente no te arruina nada. Y tengo un amigo que ya los leyó y piensa lo mismo. Así que yo les recomiendo que lean estos libros porque pues están cortitos y de hecho son Malek. Entonces si ustedes aman Malek, la pareja del año, pues yo creo que les van a gustar. Yo no los he leído, pero yo creo y estoy casi seguro de que estos libros me van a gustar. Y falta el último. El último se va a llamar The Black Volume of the Dead. No tenemos portada, no tenemos absolutamente nada, pero cuando lo tenga obviamente lo voy a comprar. Esta edición tiene otra portada que está aquí atrás, que es una portada como que combina con las demás portadas, que es esta. Pero como el primer libro no tiene una portada similar, pues mejor se la cambié para que combinen los libros. Pero personalmente sí prefiero la otra portada. Y este libro sí salió con ese estilo, pero en pasta blanda. Así que pues, lo dejé así. Son libros muy bonitos, no están tan largos, entonces sí los recomiendo que los lean después de Ghost of the Shadow Market, porque de hecho así los voy a leer yo. De hecho estos son los próximos libros que voy a leer empezando el año, porque ya este año yo sé que ya no los voy a terminar. Pero sí, seguiría la trilogía de The Eldest Courses, libro 1, The Red Scrolls of Magic, libro 2, The Lost Book of the White. Por fin llegamos a lo último publicado hasta ahorita de Cazadores de Sombras, que es la trilogía de The Last Hours, y el primer libro es Chain of Gold. Esta trilogía transcurre en el año 1903 y es una secuela directa a The Infernal Devices o Los Orígenes. Aquí seguimos la historia de los hijos de los personajes de Los Orígenes, que no voy a decir quién, pero aquí seguimos la historia de Cordelia Carstairs, James Herondale, Lucy Herondale, Matthew Fairchild, Thomas Lightwood, Anna y Christopher Lightwood, Grace Blackthorne. Seguimos muchísimos personajes. Entonces, si quieren conocer esos personajes para no hacerse bolas, lean Ghost of the Shadow Market, como ya se los dije, los primeros 2 relatos. En sí lean todo el libro, pues, ¿verdad? Pero los va a ayudar. Entonces, esta es una nueva trilogía. Y tenemos aquí el primer libro, que es Chain of Gold. Y las personas que han leído dicen que este libro es maravilloso y que supera todo lo que ha creado Cassandra Clare. No lo sé porque no lo he leído, pero el próximo año lo leeré. Y si es así, pues ya se los estaré diciendo en un video. Después sigue el segundo libro de The Last Hours, que es Chain of Iron. Este libro es el segundo en la trilogía de las últimas horas. De hecho ya todos los libros que mencioné están en español, con excepción de los libros de historias cortas. Y pues este libro también me gusta mucho, la portada está muy bonita. Los 3 los consiguen Collector's First Edition, que de hecho no sé si se alcanza a apreciar, pero ahí dice en ese enunciadito de abajo. Y la portada está preciosa. Entonces después de leer Chain of Gold sigue Chain of Iron. Y ahora sí, el último libro de las Crónicas de los Cazadores de Sombras, para terminar ya definitivamente con lo publicado hasta ahorita, es Chain of Thorns, que es esta edición preciosísima. Y esta portada está hermosa, es una de las mejores portadas que tengo en mi librero. Está preciosa, tiene mis colores favoritos, que son dorado y con verde. Así que sí, después de leer este libro, ahora sí ya terminamos con lo que es Cazadores de Sombras por ahora.
Y después de terminar esto, ahora sí ya finalizamos y ya seguiría a esperar The Wicked Powers, que va a ser la trilogía final. Aunque si quieren tener un poquito de contenido extra, pueden, después de leer Queen of Fire and Darkness, pueden leer Los Secretos del Blackthorn Hall, que están en Tumblr, en el Tumblr. Buscan ustedes en Google Los Secretos del Blackthorn Hall y les van a aparecer y los leen. Son una serie de cartitas y fotos, imágenes, capturas de pantalla de ciertos personajes de The Dark Artifices. Y nos dan también una introducción a lo que va a ser The Wicked Powers, porque me parece que The Wicked Powers va a transcurrir en 2015 y esos relatos transcurren en 2014. Pero bueno, entonces terminando Chain of Thorns, que es una edición preciosa y lo tengo firmado por Cassandra Clare, sigue esperar por The Wicked Powers. Y pues bueno, Booklovers, hemos terminado con este video. Espero que les haya quedado claro la guía que les di, porque como les digo, he visto muchas guías y lo de las crónicas de Magnus Bane, lo de Tales from Shadowhunter Academy y los de Ghost of the Shadow Market, como que no lo saben explicar. De hecho, yo vi varios videos y no saben explicar si leerlo antes o después. Entonces yo me metí a investigar fechas de publicación y todo, y descubrí que es antes. Así que pues yo se lo recomiendo que lo lean así, justo en el orden que se los dije, porque es mejor, tienes la experiencia más fresca y es mucho más llevadero. De hecho, si quieren leer trilogía por trilogía, o sea, separar, por ejemplo, si les interesa más The Dark Artifices o The Last Towers, pueden hacerlo, por supuesto que sí, porque cada trilogía es una historia diferente, con personajes diferentes, con un lugar diferente. Sí van a aparecer los personajes de otros libros, pero más o menos te van a explicar que este personaje es un héroe porque hizo esto. Pero el problema aquí es que si tú tienes planeado leer, por ejemplo, si quieres leer Renacimiento, pero también quieres leer Los Instrumentos Mortales y lees primero Renacimiento, ten en cuenta que te vas a arruinar Los Instrumentos Mortales del final. Si es una persona que no te importan mucho los spoilers, pues igual, no importa. Pero si eres una persona que sí, pues te lo vas a arruinar y no va a tener un poco de sentido que lo leas después. Así que, si quieres leer Cazadores de Sombras, yo recomiendo que lo hagan en este orden. Y si no, solamente quiere leer una cosa de Cazadores de Sombras, lean la trilogía de Los Orígenes, porque es perfecta, es maravillosa, tiene de todo y es calidad de Cassandra Clare. Entonces sí, este es el orden. Y pues ya cada quien decide cómo leer Cazadores de Sombras. Igual si no quieren leer Cazadores de Sombras, pues es muy respetable. Yo era una persona que tampoco quería leer la saga y nunca imaginé que la fuera a leer, pero la leí, me gustó muchísimo y pues ya solamente me faltan las últimas horas. Y pues bueno, Booklovers, espero que les haya gustado mucho este video. Déjenme en los comentarios saber ustedes qué opinan sobre la saga, si ya la leyeron, qué libro agregarían, o díganme si estoy mal, y sus opiniones. Ya saben que todo es válido, ahí los estaré leyendo y les estaré respondiendo. Nos vemos en un próximo video y yo me despido. Hasta luego.